rentabilidades históricas del todo. Rentabilidades históricas del mobiliario, de las acciones, renta fija, bonos, letras, lo que queráis, desde el año 1870 hasta el año 2015. En las últimas semanas ha llegado para mí uno de los mejores papers que ha hecho la Universidad, digamos, de Harvard, en que analiza la rentabilidad histórica de los diferentes activos. Estaríamos hablando del mobiliario, de las acciones, de la renta fija a largo plazo y las letras del tesoro. Los años que tiene en cuenta este informe son brutales. Estamos hablando desde el año 1870 hasta el año 2015 y analiza no solo Estados Unidos, como la mayor parte de los papers analiza, sino que analiza otras economías y, como no podía ser de otra manera, nos analiza qué es lo que ha pasado en España. Como muchos de vosotros sabéis, soy un pedazo de fanático de Jeremy Siegel y su libro Invertir a largo plazo, en el que podemos ver las diferentes rentabilidades de la bolsa, etcétera. Pero tiene un pequeño problema, y es que no analiza cuál ha sido esa rama inmobiliaria, cuál ha sido esa rentabilidad. Entonces, gracias a este paper podemos descubrir todas esas rentabilidades. Y cómo no, la pregunta antes de que veáis el vídeo: ¿qué ha sido más rentable, la inversión en inmobiliario o la inversión en acciones? No lo sé. Si lo sabéis, vamos al vídeo y vamos a ver cuál ha sido realmente lo más rentable. Bueno, antes de nada, yo creo que es importante agradecer, decir dónde está el estudio. Bien, aquí lo tenéis para poder verlo. Lo pondré también como enlace para que sea más fácil, no tengáis que estar mirando el vídeo y poner los numeritos. Luego, agradecer a Daniel Hernández, que fue el que me mandó este paper por digamos, email, y como no, podéis mandarme un email, en un comentario, lo que sea, y de esta manera, pues siempre os lo agradezco, la verdad, porque a veces hay informaciones que lo pierdes y que no lo tienes, ¿no? Y también agradecer a Ben Félix, que es un youtuber bastante recomendable e interesante, que habla bastante de economía, y que fue el que Daniel pudo llegar a este paper, ¿no? Entonces, agradecerlo. Y como no, a los autores. 174 páginas de más o menos conclusiones. Fijaros el pedazo de trabajo que tiene. Aquí estamos hablando de estos economistas y, como no, también otros economistas anteriores que se han podido aprovechar de este trabajo. Nada más, agradecer a todos estas, digamos, conclusiones, ¿no? Pero bueno, resumir 174 páginas en un vídeo puede ser larguísimo. Entonces, lo que sobre todo voy a hablar son de conclusiones personales, es decir, mías, y lo que más o menos puedo sacar a la hora de mi trabajo o, como no, desde el punto de vista de mis inversiones. Entonces, espero que sean bastante gráficas y como no, y si alguno tiene otra conclusión, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, lo primero, de primeras, y fijaros, tabla 2, es decir, que aquí estamos hablando que tampoco se nos van por las ramas, ¿no? Como mucha gente pone al final del todo. No, tabla 2, casi al principio, ya nos está diciendo dos diferencias, ¿no? Términos reales, cuáles han sido las rentabilidades, y en términos nominales. Reales significa que se descuenta la inflación, y en términos nominales nos están diciendo que no se descuenta la inflación, ¿no? Pero bueno, como conclusiones, retorno de las letras del tesoro, las bills, en términos reales un 1%. Los bonos, un 2,53%. En acciones, un 6,88%. Y en inmobiliario, en casas, 7,06%. ¡Pum! Y digo ¡pum! ¿Por qué? Porque yo en muchos vídeos anteriores siempre consideraba que el tema de las casas tendría que tener una rentabilidad entre los bonos y las acciones, pero que la mayor rentabilidad se obtenía en las acciones mucho más que, digamos, en los bonos. Pues fijaros, ya aquí un paper pues me está fastidiando todo mi discurso. No, la rentabilidad de las acciones, digamos, de las casas ha sido mayor que el de las acciones en un periodo de tiempo amplio. Estamos hablando desde 1870 hasta 2015, ¿no? Luego, otra cosa que me ha parecido interesante es el tema de la desviación estándar. ¿Y qué es esto de la desviación estándar? La desviación, sobre todo, estaríamos hablando de un término económico en el que nos miraría un poco la volatilidad, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, en bolsa, que sería, si os dais cuenta, 21,69, nos miraría ese dato que tienes muy volátil, ¿no? Fijaros, tú compras hoy acciones y te puedes subir un 20% un año, otro año te baja un 30%, otro año te sube un 40%. Eso es una volatilidad amplia. En el caso de las casas, la volatilidad es más baja. Esto es algo que el sentido común nos dice que existe, pero bueno, está bien que en algún momento determinado te lo estén diciendo, ¿no? También, como datos,
Fijaros, nos están dando datos desde después del año 50, ¿no? Hace un cálculo de qué ha pasado después del año 50 y fijaros, ¿no? La rentabilidad de las casas ha estado por debajo de la rentabilidad de las acciones. Entonces, la idea que yo tenía que estaba en el medio, pues sí, es cierto, después del año 1950, pero no en todo el informe, ¿no? Entonces, bueno, podemos darnos una cuenta o empezar a pensar que la rentabilidad de las casas y la rentabilidad de las acciones son bastante parecidas a largo plazo. Bien, la primera pregunta que me hacía después de ver este informe, ¿me puedo creer estos datos? O sea, mi Dios, el señor Siegel, en el que me ha dado gráfica para ahora decir dónde hay que invertir y por qué hay que invertir en acciones, y es la forma sobre todo de invertir, ¿me lo creo o no me lo creo con estos nuevos economistas de cabecera a ver si puede merecer la pena o no, ¿no? Entonces, comparar algo así es realmente complicado. ¿Por qué? Porque la base de datos son diferentes. 1802, uno empieza en 1802, otro en 1870, uno finaliza en 2019 y otro en 2015, pero dices, pero qué leches, vamos a compararlo a ver si tiene algún sentido, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? En bolsa, Siegel nos dice que la rentabilidad ha sido de un 6,80, en Harvard un 6,88. ¡Pum! Dices, ostras, prácticamente lo mismo. Ostras, esto mola, ¿no? O sea, es un informe que tiene pinta de que puede estar bastante correcto. El tema de bonos, tenemos ya unas diferencias, sigue el 3,50 contra Harvard 2,53, pero fijaros que hay casi 70 años de diferencia, entonces no me ha parecido que sean unas diferencias tan bestias. Y luego en el caso de las letras, pues algo parecido, 2,60 contra 1,03. Es más, hay que pensar que desde el año 1802 a 1870 hay unas ciertas estimaciones. No son valores tan ciertos como podemos tener a partir de 1900 o 1890, etcétera, que los datos son bastante reales, ¿no? Entonces, primer punto, dices, vale, de acuerdo, muchas gracias por el informe, pero es que me lo creo. O sea, es que realmente tiene sentido porque por dos economistas diferentes, como puede ser Siegel, como pueden ser por este grupo, digamos, de economistas, podemos ver que son bastante, digamos, parecidos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que también hay que verlo desde el punto de vista interesante, ¿no? ¿Cuáles han sido las relaciones por países, ¿no? Fijaros, ¿no? Aquí en esta tabla 7, es decir, que tampoco es que se nos vaya aquí a hacer la de Dios, podemos ver un dato importante desde el punto de vista de nuestra querida España. Fijaros, en acciones habría dado una rentabilidad del 5,83 contra las casas de un 5,21 y como en años 50 o años 80, cómo las rentabilidades habrían cambiado, ¿no? Fijaros incluso después del año 80 la rentabilidad que habría dado las acciones de un 11,96%. Me ha parecido en principio una barbaridad, pero claro, nuestro conocimiento desde el punto de vista de ver cómo ha pasado la bolsa, etcétera, puede ser relativamente corto. Es decir, que podemos pensar desde el año 2000, desde el año 95, tal, pero claro, la década de los años 80 o la década de los 90, antes de que España entrara a la Unión Europea, pues fijaros el pedazo subidón que tuvieron, ¿no? Con todo, aunque parezca que no es demasiado, la diferencia por países es bastante bestia. No es lo mismo un 5,83 en España que un 8,46 en Estados Unidos o un 10 en Finlandia o un 3,21 en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta diferencia de rentabilidad en una cantidad de años importantes es mucho dinero, ¿no? Entonces, pensar que la bolsa en general va a subir a una tasa de un 7 será a nivel mundial, pero fijaros las grandes diferencias que hay, como también puede pasar en el tema de casas, ¿no? Fijaos la gran diferencia que puede haber, ¿no? Otro gráfico que me ha gustado bastante es el término de retorno y riesgo, ¿no? Esto es una relación, es decir, cuánto voy a ganar y cuánto riesgo voy a tener. Y unas cosas que podemos ver como realmente interesante, como el vector, digamos, inmobiliario es el vector más interesante desde el punto de vista de retorno al riesgo, y en cambio el tema de bolsa pues estaría pues un poquito peor, ¿no? O estaría peor desde el punto de vista de retorno de riesgo. Y como no, hablar de los ratios de Sharpe, ¿no? Que aquí podéis ver y relaciona por países, ¿no? Fijaros que un ratio de Sharpe más alto sería más positivo, ¿no? Y fijaros cómo el tema de casa tiene un ratio de Sharpe más alto que nos indicaría que la rentabilidad, el riesgo sería, digamos, inferior, como hemos podido, digamos, ver antes. Bien, otra de las cosas que me ha parecido realmente interesante de este informe es que nos está haciendo una división
que divide lo que sería cuánto estaríamos obteniendo, por ejemplo, en el tema de acciones, con el crecimiento del capital, el rendimiento de los dividendos y el rendimiento total. Y en el caso de las casas nos encontraríamos con el crecimiento del capital, es decir, cuánto suben nuestros pisos, cuánto obtenemos de los alquileres y el total, ¿no? Entonces, como dato sobre todo que me ha parecido curioso es el tema de la casa, realmente la rentabilidad es relativamente baja en lo que va creciendo, tan solo un 1,61% anualizado, y por otro lado, sobre todo la rentabilidad procede de que tengamos esa casa, digamos, alquilada. Es decir, que aquellas personas que tienen la casa, sin más, muerta de la risa, pues sí, les va a ir creciendo. No es mala inversión si lo comparas con otras cosas, pero si no la alquilas, estás perdiendo una parte esencial desde el punto de vista de rentabilidad. En el caso de las acciones cambia un poquito, en el que la rentabilidad del capital es un 2,78, los dividendos son más bajos y el total return pues sería bastante parecido, como hemos podido ver, ¿no? A partir del 50 esto va cambiando, sobre todo porque la rentabilidad por dividendos va cayendo, ¿no? Sobre todo por todo el tema de buybacks o recompra de acciones de una manera pues bastante clara, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? En el sentido de decir, tiene un sentido por donde obtenemos, digamos, la rentabilidad, ¿no? Otro gráfico interesante para comentar es el tema de qué relaciones ha habido en términos reales de los bonos y las letras del tesoro. Y lo que utilizan es una media móvil de una década para hacer los cálculos. Entonces, lo primero que me ha sorprendido, que no me lo esperaba, es que la sensación que tenía yo que históricamente los bonos o las letras, sobre todo las letras del tesoro, se iban a comportar de manera bastante lineal. Es decir, que lo normal es que estarían por encima, digamos, de la inflación. Pero no, ni mucho menos. Fijaros cómo en 1910 estos términos serían, sobre todo en lo que es la parte de la guerra, tendríamos en términos reales que las letras o los bonos serían negativos de una manera realmente potente. Incluso habría una pérdida de poder adquisitivo de 6-7%, como luego subían, como luego bajaban, etcétera. Es decir, que mi sensación que tenía de que las letras no tenían tanta volatilidad o no se movían tanto, sí, se mueven menos que la bolsa o que el inmobiliario, pero anda que no se mueven y anda que no puedes encontrarte con una serie de años perdiendo poder adquisitivo de manera potente. Entonces, mucho cuidado con las letras, mucho cuidado con los bonos, porque no son tan seguras desde el punto de vista de mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero como, digamos, otros activos, ¿no? Dentro de todo. Y luego, otro gráfico me ha parecido interesante para pensar, ¿no? Y al final a veces hay que darle esa vuelta, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Aquí hay como dos periodos de tiempo bastante claros, ¿bien? Hasta aquí y más o menos hasta aquí, es decir, desde 1870 hasta el 1970, que el total de patrimonio que habría respecto al PIB, estaríamos hablando entre 2 veces y 2,5 veces PIB. Es decir, que entre 2 veces y 2,5 PIB podríamos comprar todas las casas, todas las acciones y todos los bonos de esa economía o a nivel mundial, ¿no? Pero desde el año 1970 se ve claramente que esto va aumentando hasta encontrarnos en la situación pues más o menos actual, que estaríamos hablando de esas 4 veces, ¿no? Como sobre todo se ve claramente que las casas han aumentado en proporción de una manera potente o incluso la bolsa, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que sería para plantearse, ¿no? Todo el tema de Bretton Woods, todo el tema de cambio de patrón oro, etcétera, cómo ha afectado a una relación que parecía más o menos normalizada en 100 años, en cuánto tenía que representar constelaciones, etcétera, tanto las acciones, los bonos, las casas, y cómo eso ha cambiado. Pero bueno, ya es un poquito raro y lo dejo para algunos si le quiero dar una vueltita, porque no. Luego, otra de las cosas que me ha parecido realmente muy buenas es las correlaciones entre REITs e inmobiliario, ¿no? Y como punto ha puesto un ejemplo de lo que ha pasado de Francia, en el que había una inmobiliaria, no voy a decir el nombre, me niego a decir el nombre porque no tengo ni idea de francés y para quedar mal no lo digo, en el que hace un cálculo desde el punto de vista utilizando medias móviles por décadas de cómo ha ido variando, digamos, el mercado inmobiliario francés y esta SOCIMI. Y fijaros, hay una relación bastante clara, ¿no? También nos da una relación desde el punto de vista del mercado americano, pero hay que pensar que los primeros REITs son a partir del año 70, más o menos, entonces realmente no tenemos tantos datos, ¿no? Incluso utiliza, fijaros, una media móvil de 5 años porque realmente hay pocos datos, ¿no? Entonces, ojalá hubiéramos tenido más datos para hacer esto, pero me huele que
dentro de 50 años nuestros hijos o nuestros nietos puedan hacer este informe y podemos ver que habrá una cierta relación bastante clara entre mercado inmobiliario y REITs, ¿no? Que es algo que nos solía o que tenía todo el sentido, ¿no? Y bueno, y vamos a la parte de conclusiones, digamos, personales. Y yo creo que es la parte que yo creo que es importante, ¿no? Al final está bien tú ver informes, ver todo, pero al final tiene que valerte para algo y sacar unas conclusiones. Pues bueno, estas son mis conclusiones. Primera, y la más importante, la rentabilidad inmobiliaria y la rentabilidad bursátil son muy parecidas. Es decir, que ya voy a dejar, chavales, de decir, es que es mejor las acciones que el inmobiliario porque es más rentable. No. Vamos a hablar de algo parecido, vamos a invertir en activos y la rentabilidad del inmobiliario o acciones es superior, claramente superior a invertir en letras, en renta fija, en depósitos y todo lo que nos quieran vender nuestros queridos amigos bancarios. Bien. La inversión inmobiliaria tiene menos volatilidad que la inversión bursátil. Esto yo creo que me lo olía, pero bueno, está claro que está bien que te lo digan dentro de todo, ¿no? Luego, un tercer punto, que existen grandísimas diferencias entre rentabilidades por país o globales, ¿no? Lo que antes os comentaba, digamos, en la parte del vídeo. La recomendación, invertir globalmente, no os fiéis de un país en concreto. Invertir globalmente, vais a conseguir una rentabilidad excelente y ya está. Y que cada país y cada lo haga. En el caso de acciones, tendríamos, por ejemplo, el MSCI World como una forma para invertir. El inmobiliario también habría global, pero no es tan sencillo. O sea, no podemos coger y decir, vamos a ir a Alemania y vamos a comprar un piso y lo vamos a poner a alquiler. Sí, pero no. O sea, porque necesitas contratar a alguien para que te lo alquile, etcétera. No estaría tan claro dentro de todo. Sí que habría REITs globales o ETFs de inversión global, pero bueno, ¿no? Luego, cuarto, existe una correlación altísima entre inmobiliario y REITs, ¿no? Que es algo que no lo tenía claro porque había momentos en los que pensaba decir, no, es que la correlación es entre REITs y bolsa, no entre inmobiliario y REITs. No, estamos hablando de prácticamente lo mismo desde el punto de vista de rentabilidades, es decir, que hay una correlación alta entre todos los activos, es decir, inmobiliario o acciones. Entonces, hay esas correlaciones que hace que da un poquito igual desde el punto de vista de inversiones a muy largo plazo, estoy hablando de 20, 30, 40, 50 años, en la que puedes hacerse. Entonces, si existen estas correlaciones y queremos invertir global, los REITs, yo creo que es una opción realmente bastante interesante, ¿no? Quinto, sacar una rentabilidad del 7% en términos reales. Bueno, esto es excelente, por no decir aquí una palabrota, que no es cuestión de decir una palabrota, ¿no? Pero fijaros, un 7% en términos reales significa más o menos que en 8 o 9 años podríamos estar más o menos doblando nuestro capital en términos reales. Y esto es la media histórica que ha tenido. Es más, incluso te puedes encontrarte cuando piensas que la bolsa ha podido caerte un 20-25%, lo piensas en términos reales y dices, ostras, el 25% que me ha caído, más una inflación del 7%, más un 7% que podía haber subido en términos reales, interesante que siga ahí manteniéndose o bajando, ¿no? Desde un punto de vista de a muy largo plazo, ¿no? Y luego, sexto, en inmobiliario si no alquilas, la rentabilidad te permite mantener la inflación y poquito más, pero toca alquilar. Todas aquellas personas que tenéis inmobiliario y no lo alquiláis y lo tenéis ahí muerto de la risa, os estáis perdiendo una parte, digamos, importante de la rentabilidad. Y hay que invertir, chavales, hay que invertir porque si no, acabamos perdiendo una parte, digamos, importante de esas rentabilidades, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Para mí es un vídeo realmente interesante que me sirve mucho desde el punto de vista de ver dónde hay que invertir, ¿no? Cuando muchas veces en directos con Jordi o con otras personas hablo de que soy una persona de activos y de activos desde el punto de vista inmobiliario o bursátil, que no creo tanto en letras, bonos, es por esto. Estas son las razones que a un largo plazo sé que es caballo ganador estar en activos, inmobiliario o acciones, y que la rentabilidad que puedes obtener en los activos no es tan buena, incluso a veces puedes llegar a tener unas pérdidas más o menos importantes. Nada más, si te ha gustado el vídeo, un like, why not? Y si no te ha gustado, pues dale un like, o sea, que aquí eres libre. Y si te gustan todas las fricadas de economía, de bursátil, de inmobiliario, de REITs, de indexación, de pensar en el largo plazo, como no, suscríbete y, como no, espero tus comentarios, que es la parte también más interesante de todos los vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.